Esta es Ana Clara. Tenía planes sencillos: terminar la universidad, convertirse en profesora y vivir lejos de los escándalos que siempre rodearon a su familia. Pero hoy va camino al altar, para casarse con un hombre al que nunca ha visto en su vida. Esta es la mansión del hombre más poderoso del país, y ahora, por un error que no fue suyo, se convertirá en su nuevo hogar. El problema es que ella no debería estar aquí. La persona que debía llevar ese vestido blanco se fugó con el jardinero. Ana Clara tiene una única misión: fingir que nada de esto ocurrió. Si alguien llega a descubrir la verdad, el acuerdo entre las familias se desmorona y con él la reputación de todos recaerá por completo sobre ella. Lo que nadie imaginaba es que el hombre más temido y distante del país también cargaba con un corazón a punto de desmoronarse. Esta podría ser la transformación más inesperada de su vida, o su ruina. Ana Clara es la hija menor de la familia Cortés, conocida entre los poderosos por sus alianzas estratégicas y entre los discretos por sus vergüenzas cuidadosamente ocultas. Ella tenía un plan claro: terminar el último año de la carrera, conseguir una beca en el extranjero y, con suerte, alejarse lo suficiente del teatro familiar que durante años la mantuvo relegada al papel de figurante en su propia historia. Pero ese domingo gris, en lugar de estar en la biblioteca de la universidad, Ana Clara vestía un traje de novia que no era suyo, en una habitación impregnada por el olor de un perfume caro y decisiones tomadas con urgencia. El problema era que la verdadera novia, su hermana Isadora, había huido la noche anterior, escapando con el jardinero con quien, en secreto, mantenía un romance desde hacía meses. La mansión familiar ya estaba cercada por fotógrafos, el altar montado en el jardín de magnolias y el novio, un hombre que nadie se atrevía a contrariar, acababa de aterrizar en su helicóptero privado. Él era Enzo Ferraz, el CEO más temido del país, heredero de un imperio multinacional, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a nunca ser engañado. Un matrimonio con él significaba seguridad vitalicia para los Cortés, un acuerdo multimillonario sellado con alianzas y silencio. Ana ni siquiera había hablado con él, no sabía si su voz era grave o dulce, si sus ojos eran fríos o apenas cansados. Lo único que sabía era que su madre lloraba en un rincón de la habitación, murmurando que si eso se hacía público, el nombre de la familia nunca más sería limpio. Su padre no pidió, ordenó: vas a caminar hacia ese altar, vas a sonreír y vas a decir que sí, él ni lo va a notar. ¿Y si lo nota?, preguntó Ana con la garganta cerrada. Entonces va a destruirnos a todos. Era simple. Ella solo tenía que fingir que era la hermana perfecta, fingir que ese era el destino que había elegido. Fingir mientras pudiera sostener la mentira. El vestido pesaba sobre sus hombros como un recordatorio de todo lo que estaba a punto de perder: la libertad, el futuro, la identidad. Ana Clara bajó los escalones de la mansión con el corazón oprimido, sintiendo el peso de todas las miradas de los empleados posadas sobre ella. Ninguno se atrevía a comentar la sustitución. Ninguno tenía el valor de decir en voz alta que esa no era Isadora. Afuera, la orquesta ya tocaba los primeros acordes. El pasillo de flores blancas parecía no tener fin. Y, al fondo, en el altar, estaba él, Enzo Ferraz, inmóvil, como si nada pudiera sorprenderlo, como si ya supiera todo o absolutamente nada. Su mirada atravesaba el ambiente como una hoja afilada, intensa, atenta, impasible. Ana se acercaba paso a paso, sintiendo que sus piernas flaqueaban bajo el peso del momento. Él no sonreía, no mostraba impaciencia, ni siquiera extendió la mano cuando ella se detuvo a su lado. Solo la miró de arriba a abajo, como quien analiza una pieza rara o intenta descifrar un enigma demasiado complejo. ¿Estás lista?, preguntó sin emoción, con una voz grave, firme, sin espacio para dudas. Ana asintió, pero su garganta estaba tan seca que no logró emitir sonido alguno. Él miró al celebrante y el ritual comenzó. Se dijeron palabras, se intercambiaron votos y por fin llegó el momento más temido. ¿Aceptas esta unión, Ana Clara Cortés?
El silencio duró un segundo más de lo que el protocolo permite. Ana sintió que el corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Lo miró. Enzo seguía observándola con la misma expresión impenetrable. Y entonces, como quien se lanza sin saber si hay agua en el fondo, respondió: sí. Él no dudó. Repitió el sí con naturalidad. Y entonces, ante todos, sin emoción en el rostro y con los labios casi fríos, Enzo Ferraz selló la alianza con un beso breve, calculado, público. Pero en el instante en que sus labios se tocaron, algo ocurrió. No fue pasión, tampoco ternura, fue algo más peligroso: curiosidad. La recepción fue breve, formal y completamente desprovista de sonrisas. No hubo discursos emotivos ni brindis por la felicidad. La cena parecía más bien un ritual corporativo que una celebración nupcial. Ana Clara permaneció sentada al lado de Enzo, sin saber dónde colocar las manos ni hacia dónde dirigir la mirada. Él apenas hablaba. Respondía a las preguntas de los invitados con frases breves y miraba el reloj de pulsera a cada instante, como si estuviera atrasado para algo mucho más importante que su propia boda. Cuando por fin subieron al coche, el conductor ni siquiera se atrevió a poner música. En el asiento trasero, el silencio entre ambos era tan denso que resultaba doloroso. La mansión Ferraz imponía respeto. Una estructura de vidrio y mármol con jardines geométricos y columnas que recordaban a los antiguos palacios. Ana sintió una opresión en el pecho, no por el lujo, sino por la certeza de que cada rincón de aquella casa contaba una historia que no era la suya. A partir de ahora, tendría que serlo. «La suite nupcial está lista», anunció una mujer de uniforme negro, evitando mirarla a los ojos. Ana asintió, pero antes de subir, Enzo habló con una calma tan exacta que parecía ensayada. «Vas a dormir en la habitación de al lado». El acuerdo era un matrimonio, no intimidad. Ella tragó en seco, no sabía si sentía alivio o humillación. «Está bien», respondió con la poca dignidad que aún le quedaba. Al entrar en la habitación, Ana se quitó el vestido con lentitud, sintiendo cómo la tela le raspaba la piel, como si quisiera dejarle una marca eterna. Se sentó al borde de la cama y lloró, en silencio, no por él, sino por ella misma. Los días que siguieron se arrastraron como las páginas de un libro que no había elegido leer, pero que ahora se veía obligada a representar. Ana Clara se levantaba temprano, tomaba el desayuno sola, con el eco de los cubiertos retumbando en un comedor demasiado grande para 2 personas que apenas intercambiaban un «buenos días». Enzo, siempre con el celular en la mano y los ojos clavados en algún informe, cruzaba con ella por los pasillos como si fuera parte de la decoración y no la mujer con quien compartía su apellido. Durante la primera semana hablaron solo lo indispensable: horarios, compromisos formales, apariciones públicas. Ella sonreía frente a las cámaras, él le rodeaba la cintura con una formalidad perfectamente calculada, y después, dentro del coche, el silencio volvía a llenar cada espacio entre los dos. Pero aquella noche, al entrar en la oficina de la mansión para buscar un libro que había olvidado, Ana lo encontró solo, sentado en la butaca de cuero, con una copa de vino en la mano y los ojos perdidos en el fuego de la chimenea encendida. No parecía el mismo hombre que había conocido en el altar. Había algo distinto en su mirada, algo roto, algo que intentaba esconder detrás de su postura impecable. «¿No sabes golpear antes de entrar?», dijo él, sin apartar la vista de las llamas. «No sabía que estabas aquí», respondió ella, ya retrocediendo. «Estás en mi casa, deberías asumir que puedo estar en cualquier habitación». Ella respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Pensé que ahora era nuestra casa, al menos eso es lo que todos creen». Él giró el rostro lentamente y por fin sus ojos se encontraron con los de ella. «Entonces, sigue creyendo eso también, te será más fácil». Aquella frase, dicha con una frialdad cortante, atravesó el pecho de Ana como una cuchilla envuelta en sí mismo. No hubo gritos, no hubo discusión, solo ese tipo de violencia que se esconde en las entrelíneas de una frase pronunciada con demasiada calma. Salió del despacho con el corazón acelerado, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Si tenía que vivir allí, no lo haría como una sombra, aunque él aún no lo supiera.
Ella ya había decidido que no fingiría por mucho tiempo. Los días dentro de la mansión avanzaban con un ritmo extraño, como si el tiempo allí estuviera hecho de otra sustancia, densa, pesada, casi irrespirable. Ana Clara ya no se sentía una huésped, pero tampoco se reconocía como esposa. Era una presencia flotante entre las habitaciones, intentando adaptarse sin hacer ruido, observando las rutinas frías de un hombre que, aunque compartía el mismo techo, parecía vivir en otro continente emocional. Enzo Ferraz mantenía la distancia. Aunque jamás la trataba con desprecio, tampoco lo hacía con afecto. Para él, ella no era más que una parte funcional del acuerdo. Excepto por algunas miradas fugaces, silencios prolongados y esa constante sensación de que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a revelar. Una tarde, Ana decidió hacer algo que no se había atrevido desde que llegó: bajar a los jardines. Necesitaba aire, espacio, algún rincón del mundo que no se sintiera tan sofocante. Encontró al jardinero plantando lavandas cerca del muro lateral, y por un momento sintió un nudo en la garganta. Era imposible no pensar en su hermana, en la huida, en el escándalo que aún pendía de un hilo. El jardinero la reconoció, y sin hacer preguntas, le ofreció una sonrisa amable. «¿Le gustan las lavandas?», preguntó. «Me gusta lo que no me grita», respondió ella, sentándose en el banco de piedra cercano. «Entonces ha venido al lugar correcto. Las flores no hablan, solo escuchan». Fue la única conversación ligera que tuvo en días. Pero al regresar a la casa, notó una tensión diferente en el ambiente. Una de las empleadas desvió la mirada, otra se apresuró en retirar la bandeja del café. Aquella noche, Enzo no apareció para la cena. En su lugar, sobre el plato de Ana, había un sobre. Dentro, un convite, un evento benéfico al que ambos debían asistir como pareja. Un evento repleto de periodistas, empresarios, socialités, donde cada gesto sería observado, cada toque interpretado, cada sonrisa analizada con lupa. Ana supo, en ese instante, que el momento se acercaba. Fingir ya no sería suficiente, tendría que actuar, y actuar bien, o todo el castillo se vendría abajo. Estaba terminando de colocarse los pendientes frente al espejo, ya vestida para la gala, cuando una de las empleadas entró tras un suave golpeteo en la puerta. Su rostro, más pálido de lo habitual, y las manos temblorosas, delataban que el recado que traía no era cualquier cosa. «Señora Ana Clara, su padre está aquí. Dice que necesita hablar con usted, ahora». Fue como si la sangre se le hubiese ido de las piernas. Ana Clara se quedó inmóvil unos segundos, como si intentara buscar oxígeno donde ya no lo había, y luego asintió con un leve movimiento de cabeza, caminando por los pasillos de la mansión con pasos mecánicos, y el corazón latiendo con una fuerza incompatible con la serenidad que intentaba fingir. Sabía que su padre no aparecía por cortesía. Nunca fue dado a visitas amables, mucho menos a consejos paternos. Cuando se hacía presente era porque algo estaba mal, y en su lógica, casi siempre, la culpa era de ella. Al entrar en la antesala, lo encontró de pie, impecable, con el abrigo de sastrería aún sobre los hombros y una expresión demasiado severa, incluso para sus propios estándares. Ni siquiera disimuló la decepción al verla. ¿Así es como representas a la familia Cortés? ¿Con un vestido bonito, una sonrisa falsa y sin haber hecho nada?, disparó antes de que ella pudiera abrir la boca. «¿Qué quiere decir con eso?», respondió Ana, intentando mantener la voz firme, aunque sentía las palmas de las manos sudorosas. «Quiero decir que empiezo a preocuparme. ¿Eres capaz de sostener esta farsa? ¿Él ya lo sabe? ¿Sospecha que no eres tu hermana?» «No lo sé. Hasta donde entiendo, él no habla de temas personales. Apenas compartimos espacios. Ni siquiera dormimos en la misma habitación. Apenas nos miramos a los ojos. ¿Cómo podría saber lo que sospecha o no?». Cuando terminó de decirlo, vio cómo el rostro de su padre se endurecía aún más. Él dio un paso hacia ella, bajó la voz, pero la llenó de veneno. «¿No comparten habitación?». «¿Cómo que no?». Ella dudó. «No dormimos juntos». Él lo dejó claro desde el principio, no quería intimidad. Para él, este matrimonio era un acuerdo, nada más. Él rió.
Una risa breve, amarga, como quien escucha una broma trágica. Entonces, encárgate de que cambie de idea. Haz que ese hombre se enamore, que se involucre, que se pierda en ti. Trata de quedar embarazada lo antes posible. Un hijo con el apellido Ferraz es lo único que puede salvarnos. Es lo que amarra este imperio, ¿lo entiendes? Ella dio un paso hacia atrás, como si aquellas palabras fueran un golpe físico, y los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero resistió. Aún así, él avanzó un poco más, invadiendo su espacio con frases que dolían más que una bofetada. ¿Tú crees que estás aquí porque eres especial? ¿Porque eres buena? Estás aquí porque fuiste la única que quedó, la rechazada, la suplente, la segunda opción que nadie quería, pero que tiene que cumplir su papel de todas formas. Así que deja de fingir que tienes elección y actúa como alguien que entiende su lugar. Ella desvió el rostro, tragando el dolor, haciendo un esfuerzo para no derrumbarse frente a él, pero la última frase fue pronunciada como una sentencia. Si fracasas, si este matrimonio se desmorona, no creas que la vergüenza será tu peor castigo. Yo arruinaré tu vida. No quieres tenerme como enemigo, Ana Clara. Si me decepcionas otra vez, te destruyo. Lo que él no sabía, y ella tampoco, era que Enzo llevaba algunos segundos parado en el pasillo, escuchando el final de la conversación. No había oído todo, pero sí lo suficiente, la amenaza, y fue con una voz envenenada por una calma controlada que entró en la sala. Interesante. Siempre imaginé que solo los políticos hablaban así con sus hijas, pero al parecer los magnates también saben ser unos canallas. El padre de Ana se giró de inmediato, el rostro endurecido por la sorpresa. Esto no es asunto tuyo, Ferraz, es entre mi hija y yo. Oh, sí lo es. Desde el momento en que tu hija, que ahora lleva mi apellido, es tratada como basura dentro de mi propia casa, sí que es asunto mío. Y si vuelves a hacer este tipo de amenaza, no responderé con palabras, responderé con hechos. Ana no pudo contener las lágrimas cuando los dos comenzaron a lanzarse insultos y se acercaron con la tensión de un enfrentamiento inevitable. «Enzo, no, por favor». Ana Clara se interpuso entre ambos, las manos en alto, el corazón acelerado por el miedo y el desespero. Prácticamente empujó a su padre fuera de la sala, suplicándole que se fuera, y cuando finalmente cerró la puerta, se giró hacia Enzo. «Es mi padre. Por más absurdo que haya sido lo que dijo, no quiero que esto se convierta en una guerra». «La guerra ya fue declarada, Ana», respondió él, con la mirada todavía clavada en la puerta por la que su padre acababa de marcharse. «Y tú estás en medio de ella». Ella se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos por la rabia y la humillación, y los hombros temblando bajo el vestido caro que ya no ocultaba nada. «Tú no entiendes, tengo apenas 22 años, solo quería terminar la universidad, vivir mi vida, no pedí estar aquí». No pedí ser usada, negociada, presionada para tener un hijo como si fuera una máquina de salvación. Y ahora, hasta tú que parecías ser el único lo bastante frío como para no tocarme, ¿ahora me defiendes como si fuera tuya? Enzo guardó silencio durante 2 segundos que dolieron como horas, y entonces, con lentitud, se acercó. Su mirada, antes dura, ahora titubeaba en el borde de un precipicio emocional. Le tocó el rostro con la punta de los dedos, como si necesitara confirmar que ella era real. «Ahora eres mía, eres mi esposa. No importa si el matrimonio fue arreglado». Ella no entendió, y no tuvo tiempo de preguntar, porque en cuanto fue consciente, su boca ya estaba atrapada en la de él. Un beso urgente, profundo, que le hizo flaquear las piernas. Y por primera vez, Ana Clara no sintió la necesidad de defenderse. Se entregó al momento, dejándose sostener por sus manos firmes y fuertes. El beso había terminado hacía minutos, pero el silencio entre ellos parecía extenderse por siglos. Ana todavía sentía los labios temblorosos, como si el sabor de él hubiera quedado marcado en su piel. Enzo, por su parte, había dado 2 pasos hacia atrás apenas recuperó el control, y ahora estaba de espaldas, frente a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tensa, como si estuviera tratando de decidir si huir o pedir perdón. Ella no dijo nada.
No porque no quisiera, sino porque cualquier palabra le habría parecido demasiado pequeña después de lo que acababa de ocurrir. «Esto no debió pasar», dijo él por fin, con una voz baja, casi rasgada. Ana respiró hondo, tratando de no dejar que el peso de aquella frase la derrumbara. «No fuiste el único que quiso», respondió, con más firmeza de la que creía tener. Él se volvió hacia ella. Sus ojos seguían tensos, sus hombros rígidos. Yo reaccioné. No fue racional. Me dejé llevar por un impulso, por la rabia, por la situación. ¿Por la forma en que mi padre me trató o por lo que sentiste cuando me besaste? Enzo la miró como si la pregunta fuese una trampa, y tal vez lo era, pero no respondió. Solo apartó la mirada, como quien no quiere admitir que ha sido alcanzado. «Esto no puede repetirse», dijo, volviendo a mirar por la ventana. «Esto complica todo, confunde lo que debería ser simple. Nuestro acuerdo era claro». «¿De verdad crees que queda algo de ese acuerdo que no esté manchado?», replicó ella, acercándose despacio. «Estamos viviendo una mentira, Enzo, y aún así es la única parte de mi vida que ha sido real». Él cerró los ojos durante un instante, como si necesitara silencio para no romperse por dentro. Luego, tomó su saco y salió de la sala sin decir una palabra más. Ana se quedó allí, sola, con el cuerpo aún caliente por el beso y el corazón frío por una despedida disfrazada de racionalidad. No sabía qué significaba todo aquello, pero estaba segura de que, desde ese momento, él nunca volvería a mirarla de la misma forma. Los días que siguieron al beso no estuvieron marcados por discusiones ni declaraciones, tampoco por acercamientos evidentes, sino por un silencio espeso, casi palpable, que parecía habitar cada rincón de la mansión como una presencia viva, cargada de todo lo que no fue dicho. Ana Clara, por su parte, no se refugió en el llanto ni en la sumisión, como quizás esperaba de alguien que había sido tocada y luego dejada sin explicación. Al contrario, comenzó a levantarse más temprano cada mañana, a peinar su cabello con más cuidado, a elegir ropas que la hicieran sentir cómoda. Y sin levantar ruido, sin hacer discursos, empezó a ocupar los espacios como si le pertenecieran por derecho, no por el apellido que ahora llevaba, sino por la fuerza silenciosa que comenzaba a nacer dentro de ella, después de tantas humillaciones tragadas en seco. En la sala de estar, Ana Clara comenzó a hacer cuestión de saludar a los empleados con amabilidad, no como una superior, sino como alguien que sabe lo que es sentirse invisible. En la biblioteca, reorganizó los libros que estaban fuera de lugar y pidió que le dejaran una tetera preparada cada tarde porque había decidido retomar sus estudios. Durante las cenas, aunque aún comía sola, mantenía la espalda recta y la mirada firme, como si supiera que, en algún lugar, él la estaba observando. Y de hecho, lo hacía. Enzo seguía manteniendo la distancia, siempre inmerso en reuniones, compromisos y llamadas interminables. Pero bastaba que ella cruzara un pasillo para que los ojos de él la siguieran, aunque solo por unos segundos, con una mezcla de desconcierto y fascinación que ni él mismo parecía comprender. Era como si su presencia, antes incómoda, comenzara ahora a provocarle una inquietud sutil pero constante, una sensación de que aquella mujer se estaba transformando frente a sus propios ojos, y él ya no tenía ningún control sobre eso. Fue al bajar las escaleras, al final de una tarde lluviosa, cuando la vio sentada sola en la biblioteca, hojeando un álbum antiguo de la familia Ferraz. No sonreía, no lloraba, no decía una palabra. Solo pasaba los dedos por las páginas con delicadeza, como quien camina por una historia ajena, intentando comprender en qué parte del camino se perdió, o si alguna vez tuvo uno propio. Y en ese instante, al verla tan serena, tan presente, tan fuerte en medio del vacío, Enzo sintió algo que no se atrevió a nombrar, pero que lo obligó a desviar la mirada, porque enfrentarla en ese estado dolía más que ignorarla. El teléfono de la mansión sonó cerca de las 11 de la mañana. Era un martes templado, con un cielo demasiado despejado como para anunciar presagios.
Pero fue justo en ese momento, sin advertencia previa, que la frágil paz construida en los últimos días comenzó a resquebrajarse. La ama de llaves respondió como siempre lo hacía, con impecable educación. Pero, segundos después, se puso tan pálida como una hoja de papel y dejó caer el auricular. La expresión en su rostro era la de alguien que acababa de ver un fantasma. «Señora Isadora», murmuró, con los ojos abiertos de par en par y la mano temblorosa cubriéndose los labios. «Viene para acá». Ana estaba en la sala de lectura repasando mentalmente la lista de invitados para la cena de la próxima semana, cuando escuchó el ruido y, segundos después, vio a la ama de llaves entrar con pasos inciertos, sosteniendo un papel con un nombre escrito en letras firmes: Isadora Cortés. Sintió el cuerpo entero enfriarse. Las manos, que hasta ese momento sostenían una pluma, se deslizaron del papel como si ya no le pertenecieran. Por un instante, todo a su alrededor se volvió borroso. La decoración dorada, el suelo de mármol, el perfume suave de las flores frescas. Isadora regresaba. Y con ella, el pasado, la mentira, el final. Pero, ¿por qué regresaba? ¿Y por qué justo allí? ¿Cuándo?, logró preguntar Ana, la voz demasiado baja para lo que quería gritar. Dijo que llega dentro de 1 hora, viene en coche, y dijo que quiere hablar con el señor Enzo. Esa última frase fue la que más dolió, porque aunque Ana sabía que todo era una farsa y que nunca debió ocupar ese lugar, la idea de Isadora hablando con Enzo, de frente, de verdad, le revolvió el estómago. Isadora era la seductora, la que su padre siempre aseguró que haría que Enzo se enamorara perdidamente, la que era tan diferente de ella. Y ese pensamiento le provocó náuseas. Durante los minutos siguientes, Ana caminó como un alma en pena por los pasillos de la mansión. Los empleados la observaban, pero ninguno decía nada. Ellos sabían, todos sabían, y aún así nadie la trató de forma distinta. Al contrario, el mayordomo le ofreció agua con una amabilidad casi reverente. La cocinera le preguntó si quería almorzar más temprano, y la costurera, la misma que antes evitaba mirarla a los ojos, le preguntó si el vestido para la cena le estaba ajustando bien. Fue entonces cuando Ana entendió algo que la hizo temblar por dentro. Sin darse cuenta, se había convertido en la esposa de la casa. Y ahora estaba a punto de ser desplazada por alguien que solo regresaba para reclamar lo que había abandonado. El coche negro se estacionó frente a la mansión con la puntualidad cruel de quien sabe exactamente el efecto que su llegada provocará. Isadora bajó del vehículo como si nunca se hubiera ido. Los tacones se clavaban firmemente sobre el empedrado, su cabello perfectamente peinado, los lentes oscuros que no ocultaban en absoluto la actitud de quien siempre supo que sería perdonada. No miró a nadie, no saludó a los empleados, solo entró, cruzando el vestíbulo como quien atraviesa un escenario, hasta detenerse frente a la sala donde su hermana la esperaba. Ana Clara estaba de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, el rostro sereno en exceso para lo que sentía por dentro. Por fuera, se mostraba firme. Por dentro, era una niña a punto de ser arrancada de la única estructura que había logrado construir en medio del caos. Así que es verdad, dijo Isadora, quitándose los lentes con un gesto lento, casi teatral. ¿De verdad tuviste el coraje de hacerte pasar por mí? Ana no respondió de inmediato. Quería decir tantas cosas. Justificar. Gritar. Huir. Pero se quedó ahí, firme, mirándola con un dolor antiguo mezclado con una fuerza nueva. Alguien tenía que limpiar el desastre que dejaste, respondió por fin, con voz baja, pero firme. Isadora soltó una risa burlona, la misma que Ana conocía desde que eran niñas. Ah, entonces ahora eres la heroína. ¿La mártir de la familia? La pobrecita que fue obligada a casarse con un millonario frío, a vivir en una mansión y usar joyas caras. Te escapaste con el jardinero, Isadora. Y luego descubriste que la vida sin el dinero de papá no era tan fácil como pensabas. No vengas ahora a hacerte la noble. Los ojos de Isadora se entrecerraron. Sus labios se tensaron.
¿Tú crees que puedes mantener esta farsa? ¿Crees que él va a seguir creyendo todo esto? Tú no eres yo, Ana. Nunca lo serás. No tienes mi brillo, ni mi encanto, ni un cuerpo asesino como el mío. Tengo algo que tú nunca tuviste, contestó Ana, dando un paso hacia adelante. Respeto. De los empleados. De Enzo. Y de mí misma. La respuesta cayó como una bofetada. Isadora desvió la mirada, por primera vez sin una réplica inmediata. Pero no retrocedió. Vine a recuperar lo que es mío. Y tú no vas a detenerme. Cuando Enzo me vea, me va a querer. Ana la sostuvo con la mirada. Y con un dolor que la desgarraba por dentro, respondió, quizás has vuelto demasiado tarde. Enzo llegó a la mansión al final de la tarde, aún quitándose el saco, los ojos cansados tras un día interminable, cuando fue sorprendido por la ama de llaves al pie de la escalera, visiblemente nerviosa. Señor Enzo, lo están esperando en la sala de música. Las dos, y el padre de ellas también. Él frunció el ceño. ¿Las dos? Esa información giró en su mente durante unos segundos, antes de que el peso de la intuición lo empujara al suelo. Había algo mal. Muy mal. Caminó hasta la sala en silencio. Y al abrir la puerta, se encontró con un escenario que parecía montado por alguna obra de teatro cruel. Ana, la mujer con la que había compartido los últimos meses, estaba de pie, junto a otra joven idéntica a ella, aunque con una expresión que mezclaba rabia y desconcierto. Y al fondo, el padre de ambas, con ese aire cínico de quien todavía cree que puede controlarlo todo. Enzo, fue la joven quien habló, la voz quebrándose al inicio, llegó la hora de decir la verdad. Él no respondió. Solo cruzó los brazos, esperando. Yo soy Ana Clara, dijo ella, de golpe, como si cada palabra doliera solo por pronunciarse. La hija mayor. Aquella con la que deberías haberte casado desde el principio. El silencio que siguió fue grotesco. Enzo parpadeó una vez, luego otra, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué? Cuando me escapé, mi padre obligó a mi hermana a ocupar mi lugar. Dijo que el matrimonio tenía que llevarse a cabo, que el apellido de la familia dependía de eso. Así que ella fingió ser yo. Asumió hasta mi nombre. Todo, para que el acuerdo no se rompiera. Y tú te casaste con la hermana equivocada. Enzo rió. Pero fue una risa hueca, sin rastro de humor. Una risa amarga, de alguien que acaba de ser ridiculizado delante del mundo. Entonces ustedes tres, me engañaron. Me manipularon. Me hicieron firmar papeles, abrir mi casa, confiar en una desconocida que ni siquiera era quien decía ser. Y tú, se giró hacia Isadora, la que él conocía como Ana, tú dejaste que te tocara. Permitiste que te protegiera. Y todo eso lo hiciste cargando una mentira hasta en tu nombre. No tuve elección. Gritó ella, por fin. No quería esto. Pero intenté, te juro que intenté hacer todo bien. Y en medio de eso, me enamoré de ti. ¿Amor? ¿Amor basado en una mentira? ¿De verdad crees que eso es amor? Dijo él, dando un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Ustedes me usaron. Como a un peón en un tablero podrido. Ella se acercó, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, pero él retrocedió. No me toques, Isadora. O como quiera que te llames en realidad. El filo de aquellas palabras fue como un cuchillo en el pecho. Ella bajó los brazos lentamente, derrotada, mirándolo una última vez antes de girarse, salir por la puerta principal e ignorar los gritos del padre y de su hermana, los ruegos del personal. Minutos después, Enzo escuchó el motor del auto arrancando. Isadora conducía entre lágrimas que le nublaban la vista, hasta que llegó el sonido que ningún corazón preparado es capaz de soportar, el ruido seco, metálico, de un impacto. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante y luego hacia atrás. Y todo se volvió negro. El hospital parecía más frío de lo normal, incluso para una noche sofocante. Enzo estacionó el coche de cualquier manera, atravesó la recepción como un huracán contenido y se presentó en urgencias con el nombre que seguía resonando en su mente como una herida abierta.
Isadora Cortés, dijo a la recepcionista, con una voz demasiado firme para esconder la desesperación. La trajeron hace menos de media hora. Necesito verla. Ahora. La mujer vaciló, tecleó algo en el ordenador, y luego lo miró con gravedad. Está en cirugía. Estado grave. Sufrió un traumatismo craneal leve y múltiples contusiones. El coche volcó. ¿Venía sola? Enzo asintió. Ya no tenía palabras. Solo un nudo en la garganta que parecía haberle robado el ritmo al corazón. Se sentó en el banco más cercano, las manos cubriéndose el rostro, los codos apoyados sobre las rodillas, intentando ordenar el caos que llevaba por dentro. Era como si todas las emociones decidieran derrumbarse al mismo tiempo: rabia, culpa, miedo. Sobre todo, miedo. Porque le había gritado. La empujó al abismo con palabras. Le dijo que no quería verla. Le dijo que lo había engañado. ¿Y ahora? ¿Y si nunca más abría los ojos para defenderse? Minutos después, o quizás horas, ya no lo sabía, el padre de las hermanas apareció en el pasillo. El mismo rostro arrogante, pero ahora desdibujado por el pánico de quien ve cómo se desmorona su imperio. Enzo se levantó lentamente, los ojos inflamados, y se detuvo frente al hombre que había iniciado toda aquella mentira. Todo esto, es culpa tuya, dijo, sin alzar la voz, pero con una intensidad que desgarraba. Obligar a una niña a vivir una vida que no era suya. A cargar un nombre, una presión, una mentira. Y ahora ella está ahí dentro, luchando por respirar. El padre de las chicas respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero la mano le temblaba. Ella aceptó. Nadie la obligó. Cállate, interrumpió Enzo, y cada sílaba fue un golpe seco. Ella aceptó porque no tenía elección. Porque tú la trataste como una moneda. Como una pieza de repuesto. Y sin esperar respuesta, le dio la espalda y volvió a sentarse. El peso en el pecho era insoportable. Sí, ella lo había engañado. Le había mentido. Pero también sonrió cuando nadie sonreía para ella. Lloró sola en pasillos donde nadie la veía. Intentó hacer lo mejor que pudo con la vida miserable que le habían impuesto. Y, en medio de toda esa farsa, ella se volvió verdad. Al menos para él. Ahora, lo único que deseaba era una oportunidad para decírselo mirándola a los ojos, antes de que fuera demasiado tarde. La luz en la habitación era tenue, filtrada por las cortinas pesadas del hospital, pero suficiente para que Isadora supiera que ya no estaba en el coche, ni en la noche, ni atrapada en ese caos que la había devorado. Abrió los ojos lentamente, como si hasta eso doliera. Todo parecía distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. La cabeza le latía, los brazos le ardían en puntos que no lograba identificar, pero el corazón seguía entero. Dolorido, sí. Pero latiendo. Giró el rostro con suavidad y lo vio allí, sentado en la butaca junto a la cama, con los codos sobre las rodillas, las manos unidas frente a los labios y los ojos fijos en el suelo. Parecía cargar el peso del mundo entero sobre los hombros. Enzo, susurró, y fue como si se soltara un ancla del pecho de él. Levantó la cabeza de inmediato. Y lo que ella vio ya no era el hombre frío e impenetrable de antes. Era un hombre roto. Confuso. Pero presente. Despertaste, dijo él, con la voz temblorosa y los ojos empañados. Gracias a Dios. Ella intentó sonreír, pero el gesto le dolió. Aún así, sonrió. Porque él estaba allí. Porque, a pesar de todo, no se había ido. Pensé que no volvería a verte, susurró ella, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Enzo se acercó a la cama, se arrodilló a su lado y le tomó la mano con una delicadeza que solo se tiene con aquello que uno teme perder. Como si ella estuviera hecha de cristal. Dije cosas horribles. Me dejé llevar por la rabia, por el dolor, pero nada, absolutamente nada de eso cambia lo que sentí por ti. Y lo peor es que, incluso creyendo que me estaba enamorando de una mentira, en el fondo, eras tú todo el tiempo. Tú. No el nombre. No el contrato. No el plan.
Ella cerró los ojos, intentando contener el llanto. El dolor físico era soportable. Pero ese otro, ese que vivía en lo más hondo del alma, ese era difícil de sostener. Pensé que no querrías volver a verme nunca más, susurró. Creí que lo había perdido todo. Que solo era la segunda opción. Él llevó su mano a los labios y la besó con suavidad, como si intentara borrar cada palabra cruel que alguna vez le dijo. Tú nunca fuiste la segunda opción. Eres la elección correcta. Y si me dejas, quiero empezar de nuevo contigo. Con tu nombre verdadero. Con tu historia verdadera. Desde cero. Ella rió entre lágrimas. ¿Estás seguro? Mi historia es un poco desordenada, perfecto. La mía también lo es. Y allí, en esa habitación de hospital, entre máquinas que emitían pitidos suaves y sábanas demasiado blancas, comenzó lo único que todavía tenía sentido para ambos, la verdad. Fueron necesarios 6 largos días hasta que Isadora pudo abandonar el hospital. Días en los que el tiempo parecía suspendido entre promesas silenciosas y la constante presencia de Enzo a su lado. Él no habló mucho, pero tampoco se fue. No hubo discursos ni confesiones, solo el gesto más poderoso de todos, quedarse. Ella, entre dolores físicos y un agotamiento que nacía del alma, comprendió que a veces el amor no grita, simplemente permanece. Al regresar a la mansión, cada escalón parecía pesar más de lo que sus piernas marcadas por cicatrices podían soportar. Las miradas de los empleados, antes cargadas de duda o distancia, ahora la seguían con respeto. Era como si todos supieran, y aceptaran, que esa casa, a pesar de haber sido construida sobre mentiras, se había convertido en un hogar gracias a ella. Porque ella, con su dulzura callada y su fuerza discreta, había ocupado un espacio que nadie más pudo llenar. En la antesala, Ana Clara estaba sentada con las manos apoyadas sobre sus propias maletas. El rostro, antes tenso, ahora irradiaba una serenidad que Isadora no le veía desde hacía mucho tiempo. El cabello recogido con sencillez y la postura erguida anunciaban que esa era una despedida definitiva, pero sin rencor. Isadora se acercó con cautela, sentándose junto a su hermana. El silencio entre las dos estaba cargado de recuerdos, culpas, y una extraña sensación de gratitud. ¿De verdad te vas? La voz de Isadora sonó frágil, como si temiera la respuesta. Ana asintió lentamente, sin apartar la mirada de la puerta frente a ella. Me quedé demasiado tiempo en un lugar que nunca fue mío. Y ahora que todo está donde debe estar, ya no hay razón para seguir fingiendo aquí. El nudo en el pecho fue inevitable, pero Isadora no intentó retenerla. En lugar de eso, tomó su mano con delicadeza, como si quisiera devolverle algo que sin querer le había arrebatado. Sé cuánto te herí. Cuán injusto fue todo esto contigo, empezó, con la voz temblorosa, pero gracias. Por haberte quedado. Por haberlo intentado. Ana le apretó suavemente los dedos, esbozando una sonrisa leve pero sincera. Tú sobreviviste a una guerra que era mía. Y lo hiciste mejor de lo que yo hubiera podido. Ahora es tu turno. Solo tuyo. El abrazo entre ellas no necesitó palabras. Fue ese tipo de despedida que cierra ciclos y abre caminos. Enzo apareció poco después, con la camisa ligeramente arrugada, las mangas arremangadas y una expresión serena que ocultaba un agotamiento más profundo del que estaba dispuesto a admitir. Saludó a Ana con una inclinación respetuosa, sin interferir en su decisión. Y en cuanto la puerta se cerró tras ella, se dispuso a resolver el último asunto que exigía ese día, el encuentro con el padre de las dos. En el despacho, encontró al hombre de pie junto a la estantería, fingiendo interés en un libro cualquiera, mientras la presencia de Enzo llenaba la sala como una advertencia. Imagino que vienes a echarme, dijo, sin girarse. Vengo a decirte que has perdido el derecho a decidir cualquier cosa sobre la vida de tu hija, respondió Enzo, con esa calma cortante de quien ya no necesita alzar la voz para amenazar. El hombre se volvió lentamente. Sus ojos seguían duros, aún cargados de orgullo. Hice lo que era necesario. Siempre lo he hecho. Fue ella quien no entendió su rol. Lo que hiciste fue empujar a una joven a vivir una vida que no eligió, solo para proteger tu apellido y tu cuenta bancaria. Y aún así, ella sobrevivió.
Se levantó. Y ahora no voy a permitir que te acerques a ella solo porque temes perder lo poco que aún crees que tienes. El silencio que siguió fue la sentencia final. El padre no respondió. Solo se retiró, con la dignidad herida y el peso de quien, por fin, entiende que está solo. Más tarde, cuando Enzo regresó al salón principal, encontró a Isadora en la terraza, contemplando el jardín bañado por la luz dorada del atardecer. Ella no lo vio de inmediato, perdida en sus pensamientos. Pero, al sentir su presencia, se giró despacio, con los ojos tranquilos y la respiración leve, como quien finalmente ha soltado el pasado. ¿Se fue?, preguntó, sin urgencia. Sí. Y si intenta volver, yo mismo lo llevaré al coche, respondió Enzo, acercándose sin prisa, hasta situarse a su lado. Isadora sonrió. No por alivio, sino por paz. Por primera vez, aquella casa parecía suya, no por herencia, no por apariencia, sino por conquista. Y por primera vez, sabía exactamente quién era. Y con quién quería compartir lo que quedaba de la vida. El tiempo pasó sin prisa. No en años, sino en gestos cotidianos, silencios que se volvieron refugio y miradas que decían más que cualquier declaración. La rutina en la mansión había cambiado, aunque el mundo allá afuera siguiera siendo el mismo. Isadora ya no era una invitada temporal, ni una sustituta viviendo a la sombra de otra. Era la mujer que, incluso marcada por mentiras, decidió quedarse, y fue elegida a cambio. Esa noche, un mes después de todo, la mansión estaba en silencio. Los empleados se habían retirado temprano, la cena había sido ligera, y el vino que aún reposaba sobre la mesa del jardín se evaporaba lentamente bajo la luz tenue de las velas. La brisa era cálida y acariciaba la piel como una promesa. Isadora contemplaba el cielo desde el balcón, vestida con una bata de satén fino que se ceñía suavemente a sus curvas. La tela clara contrastaba con su piel aún ligeramente bronceada por el sol otoñal. No dijo nada cuando sintió a Enzo acercarse por detrás, sus dedos deslizándose lentamente sobre sus hombros desnudos, como si pusiera a prueba la realidad de aquel instante. ¿Tienes frío?, preguntó él, con un susurro áspero, los labios rozando apenas su nuca. Ahora no, respondió ella, y el escalofrío que recorrió su espalda delató que decía la verdad. Él la tomó suavemente de la mano, guiándola hacia el interior sin apuro, como si cada paso llevara consigo el peso de un deseo que había estado creciendo, paciente, durante demasiado tiempo. Ya no había rabia. No quedaban máscaras. Solo ellos dos. Y una tensión eléctrica que parecía vibrar en el aire, silenciosa pero ineludible. En la habitación, ella se giró para mirarlo con los ojos brillando, no por lágrimas, sino por certeza. Le tocó el rostro con ambas manos, delineando cada contorno con una calma reverente, como si estuviera redescubriendo lo que siempre había estado allí. Nunca imaginé que volvería a sentir algo así por alguien, después de todo. Y yo jamás imaginé que serías tú, respondió él, sujetando su cintura y atrayéndola con fuerza, fundiendo sus cuerpos en un abrazo que decía todo lo que las palabras ya no alcanzaban a expresar. El beso llegó ardiente, urgente, cargado de todo lo que había sido reprimido, de todas las noches compartidas bajo el mismo techo, pero separados por el tacto que no se atrevieron a cruzar. Él la levantó con facilidad, llevándola hasta la cama sin romper el contacto de sus labios, como si la distancia entre un beso y otro fuera un lujo que ya no podían permitirse. Las sábanas frías se dieron pronto al calor de los cuerpos, a los suspiros entrecortados, al sonido de las respiraciones encontrándose en la penumbra. Ella se quitó la bata con un movimiento suave, revelándose por completo, vulnerable, hermosa, rendida. Él recorrió cada centímetro de su piel con los labios, con las manos, con el alma. No había prisa. No había guión. Solo deseo. Y ternura. Y hambre. Una hambre antigua, pero al fin permitida. Hicieron el amor como quien, por fin, entiende lo que significa ser tocado con verdad. No fue solo físico. Fue cura. Fue refugio. Fue reencuentro. Más tarde, con los cuerpos aún entrelazados bajo las sábanas desordenadas, Isadora apoyó la cabeza sobre el pecho de Enzo y cerró los ojos. Esto que tenemos, lo nuestro, es real, ¿verdad? Él besó la parte superior de su cabeza,
mientras sus dedos jugaban con su cabello con una dulzura sin urgencias. Es todo lo que siempre esperé. Y todo lo que nunca imaginé que encontraría. Afuera, la madrugada avanzaba en silencio. Pero dentro de esa habitación, había calor, había paz, y, por primera vez, había un amor nacido de la verdad.